Hola a todas, yo soy Belso y como podéis ver en el título de este vídeo, hoy os traigo pues un contenido así como hablando de las ciencias y de las letras. ¿Qué es esto de las ciencias y las letras? Pues más o menos nos centramos en el instituto y en que próximamente muchos alumnos que están en tercero de la ESO, hablando aquí en el Estado español, porque la verdad es que no sé cómo va la educación en Sudamérica, pues como iba, este vídeo va principalmente para esa gente que ahora mismo está en tercero de la ESO, por ejemplo, y el año que viene tendrá que elegir entre ciencia o letra o ciencias mixtas, y entre esa gente que está en cuarto de la ESO tendrá que pasar a un bachillerato o gente incluso de bachillerato que se quiere cambiar de especialidad. La verdad es que es un vídeo que he querido hacer básicamente porque me he dado cuenta a lo largo de este año de la desinformación que hay en los centros públicos y privados. Hay una desinformación tremenda, la verdad, y es que los profesores y los padres incluso no orientan a sus hijos e hijas sobre lo que tienen que hacer. Es una elección nuestra, es algo que debemos elegir nosotros, pero también necesitamos ayuda y también necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que nos aconseje, que nos oriente, que nos diga las diferentes opciones que podemos barajar, etcétera, porque si no podemos cometer un error y es que esto no es algo que se deba tomar a la ligera porque puede determinar nuestro futuro. No os dejéis tampoco guiar del todo por lo que puedas decir o por lo que os puedan decir si os están dando información. La mayoría de las personas, de los profesores o padres suelen decir que las ciencias sociales, que es el tema de economía, empresa, matemáticas, estadísticas, todo lo que tiene que ver con los bancos y con ser contable, etcétera, más o menos todo lo que viene siendo capitalista, que maneja el capital, dice que tienen más salidas laborales. En parte es cierto, pero no os tenéis que dejar únicamente llevar por eso, sino lo que os llena de verdad y lo que se os da bien, porque no te puedes meter por un bachillerato de sociales, de ciencias mixtas o de economía sin tener ni idea de matemáticas o que no se te den bien o simplemente que no te gusten, aunque se te den bien. Tú tienes que hacer lo que de verdad te llene y en lo que creas que puedes acabar. Porque además no es solo hacer un bachillerato, sino que después vas a acabar en un lugar trabajando y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. A mí, por ejemplo, me encanta la anatomía y me encanta la física, pero realmente sé, y la matemática, pero realmente sé que yo no estudiaría, por ejemplo, medicina o o una enfermería o lo que sea, porque yo no quiero acabar en un hospital, por lo tanto nunca lo estudiaría. Eso es algo que yo tengo muy claro y es algo que también nos tenemos que plantear. En cuarto de la ESO, centrándonos en este año, podéis elegir entre ciencia, letras y ciencias mixtas. Que sepáis que hay unas asignaturas troncales que siempre las tenemos todo el mundo, que es tanto lengua como matemáticas, como educación física y como historia, creo, y también el inglés. Y el segundo idioma, que puede ser francés, portugués, alemán, depende del centro en el que estéis. Y bueno, pues tampoco os puedo decir aquí todas las ofertas que hay. A lo mejor os dejo aquí un enlace de las que podéis elegir todo eso y información sobre lo que hay, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo y no sabéis. Es preocupante que mucha gente joven aún no siquiera sepa las asignaturas que hay en un bachillerato de ciencia y en un bachillerato de letras y en un bachillerato de arte o en un bachillerato de economía. Es preocupante y también que los profesores y los centros metan en la cabeza que la ciencia es la mejor salida. Yo creo que eso está completamente sobrevalorado, porque para nada me parece que las ciencias o las ciencias sociales no son la mejor salida, para nada, ni las letras, ni el arte, ni lo que sea. La mejor salida es la que de verdad tú quieras y la que de verdad te llene. Ahora mismo dicen que las ciencias sociales y la ciencia tienen más salidas, pues la verdad es que no estoy del todo segura de eso, ya que ahora mismo la situación es preocupante para todas y para todos, da igual el bachillerato que hayas hecho. Y otra cosa que también me molesta mucho y que me da mucha rabia es que no se le ofrezcan las mismas oportunidades a una persona que haya decidido hacer un bachillerato que a una persona que haya decidido hacer un módulo, ¿vale? Me parece completamente horrible y que la gente no pueda tener las mismas oportunidades, porque sinceramente y realmente no todo el mundo está preparado para estudiar un bachillerato, no todo el mundo quiere estudiar un bachillerato. A lo mejor ni siquiera quieren estudiar la ESO y deciden irse por una formación profesional que es completamente digno y aceptable, o quieren ponerse a trabajar directamente, y es una pena que la gente no tenga oportunidad para ello y que no se la dé. También me molesta muchísimo, por ejemplo, que hayan recortado en becas tremendamente, mucha gente se quede sin estudiar, mucha gente que vale la pena y que se merecería estar ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas son un cúmulo que al final he decidido decir en este vídeo. Y bueno, de todas formas, lo principal y lo que más me preocupa es la desinformación, que la gente joven no sabe realmente qué quiere coger. Chicas, chicos, no os dejéis influenciar sobre todo por las opiniones ajenas, tenéis que escucharlas, pero sobre todo crear un propio criterio, y tenéis sobre todo que diferenciar qué es ciencia y qué es letras, porque son cosas completamente distintas, y que no sintáis, por ejemplo, más tonto que el de al lado si saca más nota que vosotros en matemática o más nota en historia, porque para nada, cada uno destaca en una cosa y no pasa absolutamente nada. Y de todas formas no nos pueden catalogar de esa manera, porque realmente nunca somos del todo de ciencia y nunca somos del todo de letras, siempre somos una mezcla. A
A mí, por ejemplo, porque no puedo poner otro, porque yo me conozco a mí misma, no conozco la que tengo al lado, respecto a eso. Me encanta la historia y me encantan los idiomas, etcétera, pero también me gustan muchísimo las matemáticas exactas, me encantan. Y en cambio me voy a ir por letras, pero yo no me considero del todo de letras porque hay cosas de ramas de ciencias que me gustan mucho, por ejemplo la anatomía también me encanta. Y bueno, pues son cosillas, ¿no? Que dices, hostia, pero es que entonces, perdón, entonces yo no me considero del todo de letras, yo no soy del todo de letras porque a mí también me gustaría hacer esto. Entonces que no os preocupe, ¿vale? Y que no penséis que la gente de ciencias, por ejemplo, como suelen decir, es más lista que la gente de letras y que la gente de letras solo se mete ahí para no hacer nada, porque eso no es cierto. La gente de ciencias tiene mucho mérito, pero la gente de letras también, porque a lo mejor la gente de ciencias puede resolver con mucha facilidad un problema, pero hay un montón que no son capaces y no tienen la capacidad de memorizar tanto como una persona de letras, y eso también es inteligencia. Ahí también hay que comerse la cabeza, no solo en un problema de matemáticas, y que ser listo no solo consiste en sacar las mejores notas del mundo, porque no es así, porque la persona lista también se ve reflejada cuando se enfrenta a una situación en la vida. Eso es muy importante, así que no creáis que la gente más inteligente es la que sabe resolver un problema de matemática o la que te saca un 10 en un examen de inglés, porque eso no es así. Así que por lo tanto, ni una persona que se va por unas ramas más listas ni una persona que se va por otras lo es más tampoco. Cada uno tiene sus capacidades y eso no se puede denominar ni catalogar por las ramas que te vayas profesionalmente. Eso es una estupidez. También hay una cosa que es que me parece impresionante y que yo no entiendo cómo se permite, y es que en el bachillerato de ciencias, en primero de la ESO, en primero de bachillerato no se da historia. Es algo que no entiendo de verdad y que no entra en mi cabeza, porque la historia creo que es una de las asignaturas más importantes que por hoy día tenemos. Es la asignatura que nos va a hacer crecer como persona y que nos va a hacer conocer todo lo que ha sucedido aquí para crear nuestro propio criterio, para poder opinar, para decir, hostias, pues yo pienso así o pienso de esta manera y no estoy de acuerdo con esto o de esto porque es cierto, y lo que quieren y lo que sucede aquí es que no quieren que tengamos nuestro propio criterio y nuestra propia opinión. Por eso toda la gente de ciencia se pierde un año muy importante, que es la historia universal, desde la edad moderna, creo, desde el principio de la edad contemporánea hasta el final. Y es que es de los años más importantes porque de verdad es lo que se refleja hoy en día en la sociedad y lo que ha sucedido hace nada, hace a lo mejor 50 años. Entonces son cosas muy importantes que nos hacen crecer como personas y por ello no quieren que lo sepamos. Es algo que tenemos que tener en la cabeza y que tenemos que intentar cambiar en un futuro porque es muy importante. Y yo entiendo que también es, por ejemplo, muy importante unos conceptos de matemática, unos conceptos de biología, etcétera. Pero sinceramente con lo que se da en la ESO es suficiente. La historia no. No es suficiente porque en historia tú en la ESO lo que da de la edad media a la edad moderna más o menos, y a lo mejor en cuarto ya te introducen un poquito más en lo que es la edad contemporánea, pero no te dan todos los conceptos que de verdad necesitas saber. Para saber en qué mundo te estás situando. Por lo tanto, la historia debería ser obligatoria todos los años. Me parece que debería ser obligatoria todos los años porque es una asignatura base y una asignatura que debería de verdad darse siempre, te guste más o te guste menos, porque eso es lo que te va a hacer crecer como persona. Mucha gente también se queja de que es que la lengua también es obligatorio en los bachilleratos de ciencia, sea ciencia tecnológica, ciencias de la salud, ¿vale? Porque dentro de la ciencia tú puedes escoger una rama u otra, ¿vale? Para especializarte. Y chicas, chicos, sinceramente creo que la lengua, aunque yo de verdad también la odie, es necesaria porque nosotros nunca dejamos de hablar, nosotros nunca dejamos de conocer palabras nuevas, y dicen que es que no tenemos matemáticas obligatorias, ¿vale? Es cierto que matemáticas es la base ahora mismo de la economía y nos rodea constantemente, pero tú con lo que sabes ya en la ESO es completamente suficiente. Tú en cambio no vas a dejar de hablar nunca y de conocer cosas nuevas y tienes que aprender a escribir, porque yo he visto gente en cuarto de la ESO que aún tiene faltas de ortografía y me parece una vergüenza. Entonces tienes que saber y tienes que seguir expresándote. En cambio, las matemáticas llega un momento en el que sabiendo los conceptos básicos te puedes manejar en la vida cotidiana completamente. Y claro que son muy pero que muy importantes, pero a lo mejor no tanto como puede llegar a ser la lengua. Entonces me parece que son conceptos que tampoco se pueden... comparar demasiado, ya que las matemáticas, ¿vale? Las matemáticas especializadas, porque ya incluso en un tercero de la ESO, como estoy yo, nos estamos especializando en algunas cosas que a mí, por ejemplo, no me van a servir para nada y que olvidaré. Son conceptos que realmente no voy a necesitar, pero que en cambio la persona esa que va a irse por ciencias porque quiere estudiar una medicina o una ingeniería o lo que sea, sí lo va a necesitar, pero está claro, lo va a necesitar para rendir en su trabajo, pero yo no. Por lo tanto,
no es algo que necesites. En cambio tú estés en un trabajo de ingeniería, siendo químico o estés en una galería de arte, vas a seguir necesitando hablar y expresarte con la gente. Pero también creo, en cambio, que debemos respetar los trabajos humildes y cotidianos de siempre que vemos día a día. Que es lo mismo y que es igual de respetable a una persona que quiera ser basurero, que quiera tener su propia tienda, que quiera ser panadero o bombero, a una persona que quiera ser médico, que quiera ser ingeniero, que quiera trabajar en un banco o que quiera ser filóloga inglesa. Es completamente lo mismo. Entonces no debemos infravalorar ninguna de las cosas, ¿vale? No debemos infravalorar ninguna de las cosas porque todas tienen su mérito y eso no significa que esa persona valga menos que tú. Simplemente que ha decidido irse por el camino, que ha decidido irse por un camino diferente al tuyo. Y a lo mejor tú no eres capaz de exponerte a las situaciones a las que se expone esa persona y esa persona a lo mejor no es capaz de exponerse a las tuyas. Entonces, es algo que también debemos respetar porque todo el mundo debe hacer lo que quiera. Y con esto básicamente os quiero decir todo, ¿vale? No tengo mucho más que decir. Básicamente eso, que chicas os lo penséis mucho, que os penséis mucho dónde queréis entrar, porque eso puede determinar vuestro futuro. Porque a lo mejor con un bachillerato de arte, a lo mejor después me meto en medicina. Digo que no, porque hay algunas carreras, por ejemplo, que no dejan que personas que no hayan estudiado, por ejemplo, un bachillerato de ciencia o de letras o de ciencias sociales o de arte, dejen meterte en sus carreras. Por lo tanto, lo vas a tener complicado. Mejor puedes hacerlo, pero seguramente la persona, si quieres estudiar, por ejemplo, contabilidad, la persona que haya estudiado un bachillerato de ciencias sociales lo tendrá más fácil que la persona que haya estudiado un bachillerato de letras, un bachillerato de ciencia o un bachillerato de arte. Lo tendrá muchísimo más fácil que tú, ya que ya ha tenido más preparación y se parece mucho más a lo que va a dar, al contenido que va a dar en la carrera. Por lo tanto, ten muy en cuenta lo que vas a hacer, porque no es ninguna tontería, porque no es solo lo que voy a estudiar el año que viene y lo que a lo mejor las asignaturas que daré en bachillerato, sino porque es la carrera que vas a hacer y dónde vas a querer acabar. Ten muy claro lo que quieres hacer y aunque te cueste, piensa que todo con esfuerzo y dedicación se consigue. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. También os quería decir que a partir de ahora no voy a saludar más. Siento mucho a esa gente que me pidió los saludos en el último vídeo porque no pienso saludar más. Porque he decidido no saludar más. Saludos para todas vosotras las que me habéis pedido los saludos, lo siento muchísimo, sé que os hacía ilusión, pero la verdad es que el vídeo se llena y tengo mucho contenido, la verdad es que dar, y los saludos me quitan mucho tiempo, así que nada, en la cajita de descripción tenéis mis redes sociales y por cierto, estaba pensando en hacer un questions and answers, que es como un preguntas y respuestas, y si pues yo que sé, tenéis ganas o lo que sea, pues darle like a este vídeo. Si llega a los 150 likes lo haré, y aparte dejarme preguntas, ¿vale? Dejarme preguntas con el hashtag Q&AnswersBells. Ya está. Os dejaré por aquí un bocadillo con el hashtag y todo eso. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo.